De la mañana, Carlos Bianco es ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué tal, Carlos? Buen día. ¿Lo tenemos en línea? Hola, ¿Qué tal? ¿Qué ¿Cómo tal? estás? Buen día. Bien. Estoy en ruta, por eso Ah, no sé si se escucha bien. está complicado el tema. Hay una tormenta que está golpeando gran parte de la provincia de Buenos Aires. Justo además hablábamos hace más temprano con un productor de 9 de julio que dice que hace rato ya que vienen complicados con inundaciones, con rutas anegadas y que la cosa parece que va a empeorar. Sí, hubo tormenta en algunos lugares bastante fuerte anoche del centro oeste de la provincia. Estuve hablando hace un ratito con el intendente de Bolívar porque una localidad ahí tuvo, varias voladuras de techo, caídas de muchos postes y ya estamos trabajando con la gente de emergencias del Ministerio de Seguridad. Me dijo que sí, está complicada la situación y bueno, para los que niegan el cambio climático parecería ser que es una realidad, ¿no? Que nos está azotando bastante. Ha llovido en esa zona más del doble de lo que llueve en un año promedio. Sí. O sea que eso ha generado anegaciones, inundaciones, sobre todo en los campos, no tanto en zona urbana, pero sí en los campos. Bueno, y ahora ustedes mandaron un presupuesto a la legislatura alegando que hay un pedido de endeudamiento que deriva de cierta asfixia financiera que tienen en la provincia de Buenos Aires por la falta de fondos que no gira el gobierno nacional. Mirá, varias cosas. Los pedidos de financiamiento se hacen todos los años porque, cualquier provincia lo hace, cualquier jurisdicción necesita financiamiento como mínimo para ir pagando los vencimientos de capital e intereses que tiene de la deuda. Nosotros recibimos, mejor dicho, una deuda muy grande del gobierno de Vidal de 5.600 millones de dólares que se habían tomado. Lo primero que hicimos cuando asumimos en 2019 fue reestructurar esa deuda, lo que implicó reducir los montos de capital, estirar los plazos de pago y reducir también las tasas de interés que se le aplicaban. El año pasado ya empezamos a pagar cuotas de la deuda, son 2 cuotas que tenemos que pagar anuales nosotros del orden de los 400 millones de dólares, tanto en marzo como en septiembre. Ya pagamos en 2024, pagamos este año, 2025 y tenemos que seguir pagando 2026, así que el financiamiento que estamos pidiendo básicamente para no tener que pagar el vencimiento y el capital e intereses de esa deuda con recaudación o con fondos genuinos de la provincia, como hace cualquier jurisdicción seria. Eso es lo que estamos solicitando a la legislatura, más una adicional que fue lo que no se nos aprobó este año. Este año estuvimos por segundo año consecutivo sin presupuesto, sin fiscal Ahora eso es más la impositiva. interna de ustedes que otra cosa. O sea, usted no tiene presupuesto. Me acuerdo en la discusión en algún momento de citarte diciendo que queremos diputados que levanten la mano sin chistar. Porque parte del problema, me parece que ustedes tienen más dificultades internas que otra cosa con eso. Sí, esa era otra discusión. Acá puntualmente lo que necesitamos para votar el presupuesto y la fiscal impositiva se vota con mayoría simple, o sea que eso es más fácil de lograr, pero el financiamiento, como es un endeudamiento, necesitan una mayoría especial. Claro. O sea, ustedes necesitan algún acompañamiento libertario para que les permiten el endeudamiento para poder pagar esta deuda. Claro, necesitamos que obviamente nuestro bloque vote en conjunto. Sí, en conjunto y con todas las manos levantadas, y además necesitamos para el endeudamiento ¿La tienen complicada o no? el apoyo. Bueno, siempre es así, salvo que uno tenga mayoría propia en las 2 cámaras, Ahora, en general siempre es así. Carlos, estamos hablando con el ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires. En esta descripción que hace Milei y el gobierno nacional de Kicillof como un comunista, irresponsables fiscales, ¿ustedes son irresponsables fiscales? ¿Les importa el equilibrio fiscal? Mira, me parece que... Hola. Sí, te escucho. Se escucha. Mira, me parece que más que decirlo, lo que hay que mirar son los números de la provincia de Buenos Aires, que todos estos años tuvo equilibrio fiscal, y este es un presupuesto que también se presenta con equilibrio fiscal. Nosotros somos una provincia que gasta, que invierte lo que recauda y los fondos que tiene, y la única diferencia entre eso es el financiamiento al que podemos acceder, pero que la verdad que hemos podido acceder a muy poco financiamiento a través de endeudamiento en los últimos años. O sea, y las deudas las han pagado. Y estamos pagando la deuda que tomó Vidal, además de esos 5.600 millones de dólares, que es raro que haya tomado una deuda en dólares, porque en general las provincias se financian en pesos.
Bueno, lo que hizo Vidal es financiarse en dólares, cosa que cada vez que hay una devaluación se hace más costoso para nosotros poder pagar esa deuda. Pero bueno, lo venimos haciendo en tiempo y forma los últimos años y queremos seguir en esta senda, obviamente, por responsabilidad fiscal. La Nación dice que ustedes tienen una deuda muy grande con el Garraham, que IOMA tiene en realidad una deuda muy grande con el Garraham. ¿Eso es cierto? Mira, lo que es cierto es que Nación tiene una deuda de 12,9 billones, 12,9 millones de pesos con la provincia de Buenos Aires por todos los programas que le recortó y por las 1000 obras públicas que tiene paradas el gobierno nacional en la provincia de Buenos Aires. O sea que la verdadera deuda es esa. Después está bien, pero usted le debe, pero el IOMA le debe al Garraham. Bueno, pero yo lo que te digo, a ver, son pagos corrientes que tienen una mora, como siempre, porque no se paga todo al mismo tiempo y permanentemente. Yo lo que te digo es, si nos dieran esos 12,9 billones de pesos, nosotros tendríamos todos los pagos perfectamente al día, no con una mora normal, que es lo que suele suceder. Pero que nos devuelvan la plata, que nos robaron, y nosotros vamos a estar al día con todos los pagos de cualquier cosa. Me parece que el problema del Garraham no es la pequeña deuda o la pequeña mora en el pago que puede llegar a tener IOMA, sino que el problema del Garraham es el de financiamiento nacional. No hay que confundir las verdaderas causas de los problemas que está teniendo el Garraham. ¿Ustedes necesitan sí o sí? Entonces, me pregunto si es una situación delicada en términos de, no sé, ante el recambio del 10 de diciembre, de quiénes necesitan el voto para que se autoricen el endeudamiento, pues si no la provincia quedaría en una situación de no poder pagar su deuda, si no les autorizan a ustedes este endeudamiento. No. Mira, nosotros tenemos que pagar deuda. El primer vencimiento grande que tenemos, que si mal no recuerdo es de 410 millones de dólares, es en marzo del año próximo. Nosotros lo que tenemos que pagar antes de fin de año es aguinaldo. Y estamos juntando peso por peso para poder hacer frente al pago del aguinaldo. Sí, no creo que le convenga al gobierno nacional tampoco que una provincia no pueda afrontar una deuda. Y a un gobierno nacional normal seguro que no. A este gobierno nacional por ahí, no sé, no le importa lo que pasa en las provincias, porque realmente no le importa lo que pasa en las provincias. Si no le importa la salud en las provincias, si no le importa la educación, si no le importa la seguridad, ¿por qué le importa lo que pasa en términos de endeudamiento en una provincia? Pero nosotros vamos a seguir trabajando responsablemente para poder tener presupuesto, para tener el financiamiento como corresponde y para tener nuestra ley fiscal impositiva. Bien. Carlos Bianco, ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Gracias, A ustedes, muchas gracias. Hasta luego. Quería entender cuán delicada es la situación de la provincia de Buenos Aires, porque también, como le decía a Carlos Bianco, ellos tienen un tema interno, porque no les vota la cámpora muchas cosas. ¿Viste? Pues, sí, se había viralizado esos dichos donde Carlos Bianco decía, los quiero a todos, quiero legisladores que levanten la manito, cuando discutían con Cristina Fernández de Kirchner cómo iban a elecciones y cómo era la composición de las listas, ¿no? Bueno, acaba de decir lo mismo. Sí, necesitamos que todos levanten la mano. Que los nuestros. Sí. Pasa que, claro, siempre Massa tenía ahí el Frente Renovador, Vidal, tenían una conversación un poco más aceitada. Sí. De hecho, no están pudiendo tampoco, como está pasando a nivel nacional, cubrir vacantes en la justicia, ¿no? Todo lo que requiere, además, mayorías especiales está muy trabado. Está muy trabado. Hay una mirada respecto de eso en el Senado de la Nación. ¿Por qué? Porque ahora, entre el peronismo, kirchnerismo del Senado a partir del 10 de diciembre, y la Libertad Avanza, llegás a los 2 tercios. Y entonces la negociación ahí es sobre los lugares en la Corte Suprema, más todos los lugares en las diferentes justicias. La situación está tan trabada que el otro día leía que el jefe de los fiscales, Casal, el más duradero, o el que más ha permanecido en el cargo, es el que quedó interino. Es interino, que claro. nunca fue designado. Nunca fue designado. Se ganó prestigio en el ejercicio del cargo, digamos. Bueno, pero también es un cargo que se negocia. En esa negociación. No, ni hablar. 7:43 de la mañana. Si estás pensando en organizar un evento, Marina Becher se encarga de todo con su catering estilo finger food.